Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fabia Moreira, del grado sexto B, de la Escuela Abraham Lincoln. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la deuda externa que adquirió Ecuador durante la independencia y por qué razón. La historia se inicia antes de que el Ecuador se constituyera en república. Eso quiere decir que antes de que Ecuador fuera un país solo, existía la deuda externa. Del siglo XIX, de 1800 hasta 1930. De ese siglo desde el 1800 hasta 1930 ocurrió el proceso de la independentista, lo cual es la formación y mantenimiento de un ejército. Demanda de grandes cantidades de dinero de deuda externa, o sea que para que ellos se pudieran independizar tuvieron que prestar dinero a otros países que tuvieran para que ellos pudieran independizarse de sí solos y comprar granadas, todo lo que se necesita para independizarse. Al finalizar el año de 1822 se concretó la independencia. Posteriormente se constituyó el territorio de la República del Ecuador. Se dice que al finalizar el año de 1822 la independencia ya estaba, lo cual se constituiría el territorio de la República de Ecuador. En eso gastaron 907.959 pesos. La comercialización externa del petróleo tomó impulso. Eso quiere decir que se creó el boom petrolero en 1972, lo cual generó ganancias y gracias a eso la comercialización externa fue tomando impulso. En 1970 y 1980 la deuda creció 30 veces, lo cual quiere decir que como la deuda no se habían pasado, se declaró en moratoria y eso la deuda sería extinguida. O sea, sería, si no pagaba eso, seguía haciéndose más y más y más. En proceso de reestructuración en 1994 hicieron un plan con Estados Unidos. El endeudamiento agresivo de la dictadura militar. Eso quiere decir que solo los militares podían decir qué hacer el pueblo. Por ejemplo, si un militar decía hagan esto, lo tenían que hacer. Eran los únicos que tomaban el control de hablar. En 1896 Alfaro declara improcedente la deuda destino del financiamiento para bonos de ferrocarril. Quiere decir que en los procesos de restauración, Alfaro declara que ya no se puede seguir la deuda externa, por lo que eso lo dio para los bonos del ferrocarril, para crear un ferrocarril. La violenta baja en el precio del petróleo en 1986 y el terremoto de marzo de 1987. La violenta baja del precio del petróleo fue gracias a que no tenían buenos los recursos y no los manejaban bien. Y el terremoto de marzo de 1987 determinaron que el Ecuador empieza a acumular atraso en los pagos de la deuda externa bancaria. Eso quiere decir que en el terremoto se destruyeron viviendas, todo eso es lo que generó que tenían que prestar más para seguir pagando, para restaurar todo eso y así empezaron a acumular atrasos en los pagos de la deuda externa. La corrupción, mal uso de fondos y evasión fiscal. La corrupción era el que los recursos de los fondos. Mal uso de fondos, no lo utilizaban para algo necesario, sino que lo utilizaban para otras cosas innecesarias. La evasión fiscal era que las empresas no pagaban a tiempo. Gracias. Buenos días, buenos días, compañeros. Mi nombre es Ángel Vega, soy del grado sexto B y el tema que voy a exponer hoy es sobre la deuda externa del Ecuador. La deuda externa ecuatoriana está compuesta por la deuda privada, contraída por los particulares, y la deuda pública, contraída por el Estado. Ha sido una preocupación constante en la historia nacional del Ecuador desde los albores de la independencia a inicios del siglo XIX.
1800 a 1830. Las primeras independistas. La primera independencia de Ecuador y la Gran Colombia. A inicios del siglo XIX, los hijos de los españoles nacidos en América eran marxistas. Los hijos de los españoles nacidos en América eran mercenarios de poder político, por lo que comenzaron a gestar ideas libertarias de poder español. La deuda externa no ha sido durante muchos años. Uno de los componentes principales de la historia nacional del Ecuador. Y es práctica que ha acompañado a Ecuador desde los albores de su independencia. A este sentido, es preciso detallar que la historia de la deuda externa del Ecuador, según varios análisis económicos e historiados del país, comienza antes del siglo XIX, en el que nuestro país se declaró como república, cuando es decretada la independencia en 1822. La deuda externa había alcanzado 907.759 pesos. Gracias por su atención. Buenos días, Mil. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jesús Adán Lema. Estudio en la escuela Brandinco. Soy del grado sexto B. El tema de hoy es la deuda externa que adquirió el Ecuador durante la independencia. La deuda externa que adquirió el Ecuador durante la independencia. Los creadores que en el extranjero, en tanto, pueden ser bancos, gobiernos de otros países, organismos internacionales. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país. El Ecuador adoptó el dólar como una moneda oficial del 9 de enero del 2000, de la mano del entonces el presidente Jamil Mahuad, pese a las críticas que aún pesan sobre estas decisiones. A partir de ese momento, los registros históricos de la deuda pública evidencia un drástico y progresivo descenso, al menos hasta el 2014. El BIP cayó de 1.008 a 1.008 millones a 96.670. El nivel de la deuda pública pasó del 57% hasta el 2019. Equivale por 65.3% del BIP. Aquí podemos ver unas imágenes sobre el tema. Gracias. Estaba llevando la comida a la casa.
Buenos días, Mili, buenos días, compañeros. Mi nombre es Santiago Alejandro Coni y hoy les voy a exponer sobre la materia de estudios sociales. El tema es la deuda externa adquirida en el Ecuador durante la independencia. Y se puede morir. Deuda externa ecuatoriana. Pero no hay saco La nada. deuda A externa ver, ecuatoriana está del compuesta de galón. la deuda privada Ajá. contraída por Te particulares hablaba y a la la deuda mayor, pública pero contraída por el Estado en Ecuador. Él dará la luz. No dio la que me vine a inyectar ella. La Llegó dañando. historia. No, aquí es. ¿Dónde es? Aquí. Ya. ¿Cómo se dio cuenta? La historia de la deuda externa Me de pica, Ecuador. de noche no duermo nada. La historia de la Ya, deuda un poquito externa fumí. ecuatoriana Un se poquito de inicia fumí. antes de que Es fumilla. el Ecuador se También. constituyera una república. Mis. Ya no sabe. Buenos días, Mili. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Santiago Alejandro Coni. Les voy a exponer sobre la deuda externa adquirida en Ecuador durante la independencia. ¿Qué es la deuda externa ecuatoriana? La deuda externa ecuatoriana está compuesta de la deuda privada contraída por particulares y la deuda pública contraída por el Estado en Ecuador. Ha sido una preocupación constante en la historia nacional de Ecuador, desde los albores de su independencia a principios del siglo XIX. La historia de la deuda externa de Ecuador. La historia de la deuda externa ecuatoriana se inicia antes de que el Ecuador se constituyera en república. Es necesario distinguir en esta historia dos frases. La primera es la de deuda, de la independencia. Desde los inicios del siglo XIX, la segunda fase comprende el último cuarto del siglo XIX, donde Ecuador se convierte en un rico explorador petrolero, lo que llevó a instalar la idea el boom petrolero y continúa presente hasta la actualidad. Siglo XIX. A inicios del siglo XIX, los hijos de los españoles nacidos en América, criollos, eran marginados por el del poder político, por lo que se comenzaron a gestar las ideas libertarias del poder español. El proceso independentista requirió la formación y el mantenimiento de un ejercicio, lo que demandó la inversión de grandes cantidades de recursos económicos que se obtuvieron de aportes de la población y de préstamos externos. Muchas gracias. Buenos días, mi Sandra. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Isaac Armijos y mi tema de exponer el día de hoy es sobre deuda pública externa. ¿Qué es la deuda pública externa del Ecuador? Deuda pública externa es aquella que el país negocia con otros países, organismos
multilaterales multilaterales o financieros, de los que el Ecuador es miembro, así como con bancos internacionales. ¿Por qué el Ecuador está endeudado? La demanda de préstamos de los países empobrecidos y el mal uso de los recursos obtenidos no son las únicas causas de los problemas de endeudamiento. También lo es la oferta de recursos financieros en los países desarrollados, especialmente en los Estados Unidos. Muchas gracias. Buenos días compañeros. Voy a exponer la materia Estudios Sociales, tema la deuda externa que adquirió Ecuador durante la independencia. La historia de la deuda externa de Ecuador durante la independencia. La historia de la deuda externa ecuatoriana se inicia antes de que el Ecuador se constituyera en república. Esta historia se divide en dos fases. La primera es la deuda de la independencia, cancelada en 1979, y la segunda fase comprende el último cuarto del siglo XX, boom petrolero. 1830, la primera deuda de independencia de Ecuador y la Gran Colombia. A inicios del siglo XIX, los hijos españoles nacidos en América fueron marginados del poder político, por lo que empezaron a aceptar ideas libertarias del poder español. El proceso independentista requirió la formación y mantención de un ejército, lo que demandó a la inversión de grandes cantidades de recursos económicos que se obtuvieron de aportes de la población y de préstamos externos. En esa época eran potencias mundiales Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En estas circunstancias, el primer préstamo fue realizado por Inglaterra. Inicialmente, el 85% de cobro de intereses por adelantado, ya que gran parte de los recursos prestados se quedaron en el viejo continente. La deuda externa, independencia, al finalizar el año de 1822, en que se concretó la independencia, era total 907.759 pesos, 5,5 reales. Era el pago de la deuda. El objetivo era conseguir recursos en los mercados internacionales para la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito. El gobierno de Alfaro recompra la deuda al 35% de su valor
nominal. Cancelamiento de la deuda inglesa en 1976 con el cobro de 3.2 millones, convertidos en la deuda del ferrocarril con un total de 17.289.816 con el gobierno de Eloy Alfaro en el convenio Fondo Monetario Internacional FMI. Para 1976, bonanza petrolera, más de 160 años de su contratación inicial, el país termina de cancelar la deuda inglesa, convertida luego en la del ferrocarril. Terminan de pagar la deuda, pero se adquieren nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional FMI. Gracias por su atención. Buenos días míos, buenos días compañeros. Mi nombre es Dylan Melías Carvajal Santán, del sexto B de la escuela Abraham Lincoln. El tema que voy a poner es la deuda externa, su historia y sus razones. ¿Qué es la deuda externa ecuatoriana? La deuda pública ecuatoriana o deuda soberana consiste en el conjunto de deudas que mantienen al Estado frente a varios organismos particulares u otros países. ¿Cuáles son estos organismos particulares? El primero que tenemos son préstamos externos con organismos internacionales, bancos, gobiernos y proveedores. También tenemos los títulos de deuda. Son bonos emitidos en mercados internacionales. Las otras cuentas por pagar son pasivos por derechos contractuales intangibles y ventas anticipadas petroleras. Esto se lo conoce como la DEC, derechos especiales de giro. Primero vamos a conocer su historia. Se inicia antes de que el Ecuador se constituyera república. Tenemos dos fases. La primera fase es la deuda de la independencia. La segunda fase comprende el último cuarto del siglo XX, cuando Ecuador se convierte en un boom petrolero. Vamos a conocer sus razones. En 1975 se produjo un debilitamiento en la economía debido al incremento de las importaciones y limitaciones a las exportaciones petroleras. También la caída de los precios del petróleo en 1986 y el terremoto de 1987. También el mal uso de los recursos obtenidos. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenos días, compañeros. Yo soy Abel Constante y hoy les voy a exponer sobre la deuda externa durante la independencia. Ecuador nació endeudado. Su primera deuda fue en la independencia, por lo cual su naciente república adquirió el 21,5% de la Gran Colombia, 1.424.579 libras esterlinas. Y Ecuador adquirió este préstamo. Adquirió esto. Y para hacer los acuerdos, hicieron una reunión en Bogotá, a la cual el delegado de Ecuador no asistió. A inicios del siglo XIX, los hijos de los españoles nacidos en América, criollos, eran marxistas o algo marxistas de poder pesco, por lo que gestaron ideas libertarias.
una gran parte de los préstamos hechos Ecuador a Inglaterra. Inglaterra se quedaron en el viejo continente, por lo cual Inglaterra aprovechó esto para poder beneficiarse y hacer que los nuevos comercios de países deudosos se unieran para poder tener deudas onerosas, y que en ese tiempo también Francia, Inglaterra y Estados Unidos eran una gran potencia, ya que tenían sus propios intereses, como Francia estaba en guerra con España, y Estados Unidos estaba con ideas para posponer la liberación de los criollos y mestizos para que Inglaterra no se pudiese beneficiar. Y así es como la deuda externa de la independencia, además de hacer préstamos para la liberación, acciones liberarias, hizo para ayudar a la agricultura y fomentar el desarrollo. Y esa es así como fue la deuda inglesa. Muchas gracias.